Hoy nos encontramos analizando el tema sobre la historia y la evolución de la neuropsicología en Panamá, un tema sumamente importante, y para eso nos complace entonces a nosotros recibir a la doctora Emily Sánchez Gómez, neuropsicóloga. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos de esa vasta experiencia, pues nosotros nos llamó muchísimo la atención una cosa que compartimos, y es el hecho de que es maestra normalista. Muy interesante ese punto de vista. Compartimos ese honor de ser egresado en la Normal Juan Demóstenes Arosemena. Y bueno, la doctora tiene una vasta experiencia en cuanto al área de neuropsicología. Es egresada de la Universidad Santa María la Antigua en la licenciatura en psicología, también de la Universidad de San Buenaventura Medellín con la maestría en neuropsicología, y en las dos graduadas con honores. Es también egresada de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina, con el doctorado en psicología con énfasis en neurociencia cognitiva. Y bueno, podemos ver que entre sus ejecutorias vamos a ver su experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social como ex asesora en el periodo 2019-2020, asesora de la UNICEF, coordinadora del Instituto Internacional de Neurociencias de Panamá, conferencista internacional sobre temas de neurociencia. Ha trabajado también con universidades como la Universidad Interamericana, la Universidad de Panamá, la Fundación Universitaria Católica del Norte de Medellín, y actualmente es coordinadora de la práctica clínica privada, practica la clínica privada con evaluaciones en neuropsicología y rehabilitación cognitiva en la clínica neuropsicóloga, ¿verdad? Entonces, Neuropsicológica de Panamá. Exacto. Entonces, bienvenida, doctora, un placer tenerlas con nosotros conversando sobre este interesante tema de la neuropsicología. Viendo un poco el inicio de la neuropsicología, bienvenida, Águeda. Gracias. Águeda, nuestra Podía compañera entrar. Águeda, se une entonces también con nosotros esta tarde. Vemos que los inicios son recientes, apenas 38 años en Panamá de la neuropsicología. ¿Cómo son esos inicios? La neuropsicología es una ciencia bastante joven con respecto a la especialización de la psicología. Sus inicios, pues, si vamos a ir a nivel internacional, están desde los Estados Unidos y desde Rusia, sobre todo alimentándose de estas personas lesionadas de guerra que necesitaban ser rehabilitadas o evaluadas o intervenidas o colocadas en los puestos de trabajo una vez han regresado pues, de las guerras, ¿no? En Panamá la neuropsicología inicia entre más o menos creo que el 85, más o menos, con el doctor Ricardo de Ovaldía, que fue el primer neuropsicólogo que llegó, y estuvo pues 30 y algo de años solo el doctor Ricardo en el complejo hospitalario, que es donde había un neuropsicólogo. Después llegó el doctor Yalmar Jones, que es el segundo neuropsicólogo que llegó al país, y de tercera, y la primera mujer que llegó fui yo, en el año, Yalmar llegó 2 años antes que yo, y yo llegué en el 2003. Actualmente, pues estamos terminando de adquirir los papeles legales, pero de la Asociación de Neuropsicología, y hay más o menos 15 personas dentro de la Asociación de Neuropsicología. Sé que hay más jóvenes con la especialización, pero dentro de la asociación pues tenemos más o menos 15 personas actualmente registradas como neuropsicólogos, ¿no? Excelente. Si nosotros tenemos un concepto general de neuropsicología, ¿cuál sería el concepto que pudiéramos dar para quienes no saben qué es la neuropsicología? Pues sería la ciencia que se encarga de evaluar los procesos neurocognitivos o las funciones cerebrales superiores, le llamaba Luria, el padre de la neuropsicología. ¿Y eso qué significa? Pues medir lo que es inteligencia, atención, memoria, las praxias, las gnoxias, todas las funciones ejecutivas, y poder determinar un perfil cognitivo de debilidades y fortalezas en cada una de esas áreas, ¿no? Entonces sería como un puente de enlace entre lo que es la psicometría y la neurología, y sería una ciencia de apoyo importante para todo lo que es el abordaje desde la pediatría,
la neurología y sobre todo ahora que está mayor población de trastornos degenerativos o neurodegenerativos como las demencias. ¿Qué es necesario la neuropsicología? ¿Por qué es necesaria? Yo diría que si formáramos al psicólogo más en neurociencias, quizás la neuropsicología tuviese otro rol. Actualmente el rol de la neuropsicología va mucho de la mano de la medición o de la evaluación y como que se ha encasillado mucho en que eso es lo que hace un neuropsicólogo, evaluar y medir, evaluar y medir. Creo que eso es algo que debería hacer cualquier psicólogo bien formado, en donde el neuropsicólogo debería hacer los aportes, es por ejemplo en los diagnósticos diferenciales, bueno, ¿por qué este perfil del niño es un trastorno del espectro autista y no un trastorno por déficit de atención? O si tiene ambas comorbilidades, bueno, sí, porque las funciones de cognición social están afectadas en uno y las funciones de cognición social no están afectadas en otro, o sea, entrar más en el apoyo del diagnóstico como tal, más que solo la evaluación, porque sí, nos hemos acostumbrado a evaluar. Igual en el apoyo desde los perfiles de trabajos en las empresas, la neuropsicología puede aportar mucho, no solo evaluando al sujeto o al colaborador, sino también dentro de lo que es las capacitaciones, el manejo del bienestar del paciente. Así que creo que la neuropsicología aportará desde donde lo pongas, un neuropsicólogo podría aportar, ya sea desde el ámbito educativo, desde el ámbito clínico. Por ejemplo, mis últimos trabajos son de capacitar empresas y de capacitar personas y de asesorar, por ejemplo, cuando estuve en el ministerio, asesorar en cuanto a creación de leyes o este tema de cosas que no es solamente la evaluación. Así que el neuropsicólogo, el aporte es en la rama en donde quieras ponerlo, así debería ser el aporte del neuropsicólogo. Puede aportar desde cualquier área del ser humano. Excelente. Es muy importante ver un poco a qué se dedica, qué cosas hace el neuropsicólogo, qué cosas hace la neuropsicología. Ok, eso va a depender del país en donde ejerzas neuropsicología. Podemos decir qué hace un neuropsicólogo en Panamá. El neuropsicólogo se dedica a la docencia, por ejemplo, la mayoría del tiempo Yalmar es docente. El neuropsicólogo se dedica a la investigación, por ejemplo, el doctor Abdel Solís, Diana Oviedo, Natalia López, son personas que están investigando deterioro cognitivo y otras cosas. El neuropsicólogo se dedica a estar en los hospitales como el complejo hospitalario, ahí está Yemila, y Yemila trabaja de la mano de los neurólogos, y Yemila está entrenada, por ejemplo, para evaluar epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiple. Ella entra al quirófano con algunos médicos cuando hay operaciones de cerebro abierto. Es una sola persona que hace ese tipo de neuropsicología. Yo la mayoría del tiempo estamos evaluando y haciendo pues rehabilitación, que es la parte de intervención. Hay neuropsicólogos dirigiendo escuelas. En Chiriquí hay un director de una escuela particular, es neuropsicólogo. Así que pues sería desde el lado de la clínica, desde el lado de la educación y desde el lado de la investigación. Y desde la parte de la capacitación y capacitación al público en general, que es lo que más me dedico yo, ¿no? Excelente. ¿Águeda? ¿Cómo sería, el futuro en la neuropsicología? Cualquier cosa que digamos de futuro es irreal, porque las cosas cambian tan rápido que yo te podría decir que quizás el futuro de la neuropsicología está próximo a extinguirse de lo que sabemos que es la neuropsicología como tal, si rápidamente no emigramos hacia la inteligencia artificial. Lo mismo va a pasar desde la rehabilitación. Los métodos que utilizamos son métodos muy lentos y de mucha implicación del paciente. Por ejemplo, repetir, versus que yo haga algún tipo de terapia
electromagnética o cualquier otro tipo de terapia que están en investigación todavía, que son más rápidas, ¿no? Así que creo que el futuro de la neuropsicología va de la mano con las ingenierías. O sea, si la neuropsicología no logra embonar con las ingenierías, ya se está coqueteando, por ejemplo, con hacer evaluaciones desde la realidad virtual. Hacia allá va el camino de la neuropsicología. Y eso es bueno porque el neuropsicólogo es un personal que es escaso. Ya vieron cómo les costó conseguir personas para entrevistar, y lo otro es que es un personal caro porque es escaso. Entonces, si yo puedo automatizar en la mayoría de cosas lo que puedo automatizar, entonces el futuro del neuropsicólogo va a ser más que todo interpretar data, ¿no? Interpretar y analizar data más que aplicar las evaluaciones. Y si nosotros, por ejemplo, cuando tengamos que escoger una especialización, ¿qué hacemos para incentivar que crezca la neuropsicología, que haya más psicólogos interesados en el estudio, o que los que nos estamos formando vayamos hacia ese campo? Yo creo que el ejercicio se tiene que hacer desde la misma carrera, ¿no? Una de las cosas de la que peca el psicólogo es que no está formado en neurociencias. Entonces, la psicología pues es una rama de la mente, y la mente está basada en el cerebro, y el cerebro, la base es la neurociencia. Entonces, por allí pues el trabajo va a partir desde las facultades de psicología, ¿no? Que enseñen realmente neurociencias, que enseñen métodos de evaluación de neurociencias, que enseñen a interpretar o a leer o el porqué de un electroencefalograma, porque es que eso está destinado como que a los médicos, como si eso fuese un mundo aparte. El psicólogo no entiende sistema endocrino, no entiende sistema linfático. O sea, hay muchas cosas que no tenemos en la formación que deberíamos tenerlas porque tratamos con la mente, ¿no? Entonces, creo que más que haya más neuropsicólogos, debería haber más bases biológicas de las neurociencias en las carreras de psicología, y unificar de una sola vez las facultades, ¿no? Si existe la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Panamá, en la USMA es Facultad de Ciencias Sociales, en otra es Facultad de Educación, y en la otra es Facultad de Ciencias Médicas. Entonces eso no puede ser. O sea, el psicólogo tiene que tener como un eje conector, y que todas las facultades pertenezcan o a ciencias médicas, si vamos a hacer ciencias médicas, o a ciencias de la salud, o su propia facultad de psicología, y de ahí pues tener una epistemología basada en las neurociencias. Más de lo que se sigue repitiendo, que es psicoanálisis, y que ya vimos pues que no son métodos aprobados, no son métodos consensuados, y que ahí perdemos muchas horas de clases. Entonces, más que más neuropsicólogos, necesitamos psicólogos mejor formados, desde la base, ¿no? Excelente. Y la maestría ya va a abrir, así que la maestría abre el otro año, así que ya va a haber más chance para que haya más neuropsicólogos. Excelente. Águeda, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta. Sí. ¿Cómo influyen los resultados de la prueba de los neuropsicólogos a los diagnósticos a las personas? Depende quién va a usar el informe. O sea, por ejemplo, a mí me consultan desde fisioterapeutas, geriatras, neurólogos, psiquiatras, neurólogos, y depende de quién va a usar el informe. Hay neurólogos que lo mandan solo y que quiero confirmar lo que ya yo creo que es. Entonces eso es como, ¿para qué lo mandas? Pues si ya tú crees que es algo. Hay otros que se dicen, yo doy el diagnóstico después del informe. Los neurólogos de adultos lo están usando un poco más en términos de hablar de deterioro cognitivo, porque ellos no tienen forma de medir el deterioro cognitivo ni los niveles. Entonces existe el deterioro cognitivo leve, moderado y severo, y eso sí lo obtienes a través de la evaluación, porque clasificas a través de las áreas de afectación. Entonces, por ejemplo, el neurólogo se basa en eso. Yo tengo consultantes que son forenses, por ejemplo, psiquiatras o médicos forenses, que piden la evaluación para ellos decir que no para usar el mismo informe, sino para usar los resultados en su informe o en su declaración. Yo no me he peleado con mis consultantes, yo hago una evaluación que es muy cuantitativa, y lo que sale en los números
eso es lo que se pone en el informe. Entonces eso permite que los números sean vistos como muy fríos, que es una de las críticas a mi modelo de evaluación, pero es porque recibo consultas, pues, como le digo, de diferentes médicos y muchos. Ahora hay un estilo nuevo en los médicos formados, es que te ponen hasta las pruebas que quieren que apliques. Entonces fueron a un congreso y escucharon que este es el WIS-5 y te ponen en la referencia, pero cada prueba de inteligencia WIS-5. Uno le explica al papá, mire, que es que el WIS-5, aquí está, yo ya lo compré, lo que pasa es que no tiene baremos, no se pueden utilizar porque su hijo va a salir por abajo de lo esperado porque los baremos son europeos. Entonces, los papás es lo que diga el doctor. Si el doctor dijo que eso es, eso es. Entonces, depende quién va a hacer el informe. Lo importante sería que sí lo usasen, porque sí tenemos un perfil para hacer diagnósticos diferenciales, o no tanto para diagnosticar, sino para saber qué es lo que tengo que trabajar y qué es lo que está bien. Bueno, la memoria secuencial está muy bien, me apoyo en la secuencia, porque por ahí aprende mejor. Entonces, también te da las áreas de fortaleza, ¿no? Excelente. Bueno, interesantísimo. Podríamos seguir conversando sobre este campo que resulta muy importante y en términos generales, concluyendo, podríamos decir que es necesario que reconozcamos el valor tan grande que tiene la neurociencia y que todas, que podamos integrar que también otras especialidades la conozcan y conozcan su valor y conozcan su uso y la apliquen. Eso es muy necesario, muy importante, porque estamos tratando con un ser humano integral. Entonces, claro, es que entre mejor esté formado el psicólogo, más valía va a tener. O sea, para poder estar, por ejemplo, en un staff aportando, que va a haber pediatras, que van a haber trabajadores sociales, que van a haber otros especialistas, uno tiene que realmente poder aportar. No llegar y que no, es que miren, hizo este dibujito y que con este dibujito entonces, porque tiene la mano más grande, yo creo que, no sé, lo que sea que salga. Pues. Entonces, es como subirle el nivel a la carrera para poder ya tener un lenguaje científico, que es lo que somos, los psicólogos somos científicos, ¿no? Entonces, un lenguaje científico. Sí, y bueno, cerramos con estas dos noticias muy buenas, el hecho de la apertura próxima de la maestría, que es sumamente bueno, y el hecho de la creación de una asociación de neuropsicólogos que también le da más fortaleza a la carrera y más reconocimiento también a todo ese trabajo tan interesante y tan valioso que se está haciendo desde la neuropsicología. Doctora Emily, muchísimas gracias por parte de AGADA, parte mía, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y bueno, esperamos poder seguir aprendiendo de usted y de todas las personas que se dedican a esta rama de la psicología tan interesante. Entonces, esto ha sido todo por hoy para nosotros en este enlace y los esperamos para seguir conversando de psicología y neuropsicología. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.